Había un auto que nació completamente en contra de la voluntad de su propio dueño, construido a escondidas, durante las noches, por un puñado de ingenieros que ni siquiera tenían permiso para intentarlo, y que terminó convirtiéndose en el auto que su propio fundador más tarde decidió matar con sus propias manos, convencido de que ya nadie lo quería. Ese auto es el Lamborghini Miura, y detrás de su nombre hay una historia de orgullo herido, de rebeldía dentro de una fábrica y de una decisión final tan extraña que todavía hoy sorprende a quien la escucha por primera vez. Vas a descubrir cómo un insulto en una oficina de Maranello terminó casi por accidente, dando origen al primer superdeportivo de la historia, y por qué ese mismo hombre que lo hizo posible fue después quien apagó la línea de producción antes de tiempo. Si te gustan las historias donde el orgullo de una sola persona termina cambiando la industria entera, este es tu canal. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana desenterramos una historia como esta. Vamos al principio de todo. Ferruccio Lamborghini no empezó fabricando autos, empezó fabricando tractores, y lo hizo con tanto éxito que para principios de los años 60, su fábrica, fundada en la posguerra, era ya una referencia sólida en el campo de la maquinaria agrícola en toda Italia. Con ese éxito llegó también el dinero, y con el dinero llegó el gusto por los autos deportivos más finos del momento. Ferruccio compró varios Ferrari a lo largo de esos años, entre ellos un 250 GT, que disfrutaba manejar por las carreteras cercanas a su fábrica. Pero ese auto tenía un problema recurrente con el embrague, algo que a Ferruccio, que además de empresario era ingeniero de formación, no se le escapó. Desmontó la pieza con sus propias manos y encontró algo que lo dejó pensando. Era prácticamente idéntica a un embrague que él mismo usaba en sus tractores. Convencido de que el problema tenía solución, hizo algo que pocos clientes se atreverían a hacer. Fue personalmente hasta Maranello para hablar directamente con Enzo Ferrari y sugerirle una mejora. La reunión, según cuenta la leyenda que el propio Ferruccio repitió muchas veces a lo largo de su vida, fue breve y helada. Enzo Ferrari, poco acostumbrado a recibir críticas de nadie, y mucho menos de un fabricante de tractores, le respondió con desdén que no necesitaba que nadie le enseñara a construir autos y que él debía volver a ocuparse de sus tractores. Ferruccio salió de esa oficina no como un cliente decepcionado, sino como un rival furioso. Y de regreso a casa, tomó una decisión que cambiaría para siempre la industria automotriz. Iba a construir, él mismo, el Gran Turismo perfecto, uno que dejara en ridículo a Ferrari en todo lo que a Ferruccio le importaba: comodidad, fiabilidad y refinamiento en carretera, aunque no le interesara lo más mínimo competir en pistas de carreras. En mayo de 1963 fundó Automobili Lamborghini, a menos de una hora en auto de la propia Maranello, casi como un desafío geográfico deliberado. Contrató a los mejores ingenieros que pudo encontrar, entre ellos a Giotto Bizzarrini, que había trabajado antes precisamente en el desarrollo de motores para Ferrari. En noviembre de ese mismo año, presentó su primer modelo, el 350 GTV, en la Feria del Automóvil de Turín. Era un auto pensado exactamente para lo que Ferruccio quería demostrar: potencia, sí, pero también comodidad y buen comportamiento en carretera, sin las vibraciones ni el ruido excesivo que él consideraba defectos de los Ferrari de calle. Poco después llegó el 350 GT de producción, y con él un equipo joven de ingenieros que incluía a Gianpaolo Dallara y a Paolo Stanzani, ambos apenas en sus veintitantos años, contratados con la misión clara de construir autos deportivos elegantes y confortables para carretera, nada de máquinas de competencia. Y aquí es exactamente donde empieza la parte de esta historia que casi nadie conoce con detalle, la parte que convirtió a Lamborghini en algo completamente distinto de lo que su propio fundador tenía en mente. Dallara y Stanzani, junto con el piloto de pruebas de la marca, un neozelandés llamado Bob Wallace, soñaban con algo que Ferruccio no quería ni escuchar mencionar: un Lamborghini con motor central, como los autos de competencia que corrían en Le Mans, no como los Gran Turismo tradicionales con el motor adelante, que la marca vendía hasta entonces. Ferruccio, el pragmático fundador que odiaba las pistas de carreras y solo quería vender autos cómodos a clientes ricos, se negaba en redondo a destinar recursos a un proyecto así que el equipo hizo algo que ningún manual corporativo hubiera aprobado. Empezaron a trabajar en sus ratos libres, fuera del horario oficial de la fábrica, construyendo en secreto un chasis funcional de motor central,
ligero, con paredes de apenas menos de 1 milímetro de grosor y un peso de poco más de 100 kilos. Lo hicieron sin autorización, apostando a que si lograban terminarlo, la evidencia física hablaría por sí sola mejor que cualquier propuesta en papel. Y funcionó exactamente así. Cuando finalmente le mostraron el chasis terminado a Ferruccio, quedó tan convencido con lo que veía que decidió llevarlo, tal cual estaba, sin ninguna carrocería encima, al Salón del Automóvil de Turín de noviembre de 1965. Fue una jugada arriesgada, casi temeraria, exhibir un simple esqueleto de acero desnudo, sin una sola línea de diseño exterior, frente a periodistas, ingenieros rivales y clientes potenciales. Y sin embargo, ese esqueleto generó una atención completamente inusitada. La gente se detenía a mirarlo, a preguntar, a imaginar lo que podría llegar a ser. Pero había un problema urgente que resolver, y aquí llega el momento que prepara todo el clímax de esta historia. El chasis no tenía carrocero. El acuerdo original con la casa Touring se había caído por motivos económicos, y Pininfarina, otra opción evidente, ya estaba completamente ocupado con otros proyectos. Casi en el último momento posible, apareció en escena Nuccio Bertone, dueño de su propia carrocería y, según cuenta la leyenda repetida durante décadas, el último fabricante que faltaba por visitar el stand de Lamborghini. Ferruccio lo saludó con una broma sobre lo tarde que llegaba. Bertone examinó el chasis desnudo con calma y le prometió, con la confianza de quien ya sabe exactamente lo que va a hacer, construir el zapato perfecto para ese pie maravilloso. Nadie puede confirmar hoy si la frase se pronunció exactamente así, pero lo que sí es un hecho documentado es lo que ocurrió después. Mientras la fábrica de Bertone cerraba por las fiestas de Navidad, un joven diseñador de apenas 27 años, llamado Marcello Gandini, se quedó trabajando en la sombra sobre los primeros bocetos. En cuestión de semanas, esos diseños estaban listos, tan atrevidos y tan fluidos, que el proyecto se aprobó prácticamente sin modificaciones, algo extremadamente raro en cualquier proceso de diseño automotriz de cualquier época. El 10 de marzo de 1966, en el Salón del Automóvil de Ginebra, ese chasis desnudo que meses antes había sorprendido a todos en Turín, apareció completamente transformado, vestido con una carrocería baja, ancha y futurista, que dejó sin palabras a periodistas y competidores por igual. Había nacido el Lamborghini Miura P400, y con él, según coinciden hoy la mayoría de los historiadores del automovilismo, el concepto mismo de lo que entendemos como superdeportivo moderno. El nombre tampoco fue casualidad. Ferruccio era un apasionado de la tauromaquia y tenía un amigo en España, el ganadero sevillano Eduardo Miura, dueño de una de las ganaderías de toros bravos más respetadas del país. Impresionado por la fuerza y el porte de esos animales, Ferruccio decidió que su primer superdeportivo debía llevar ese nombre, iniciando así una tradición que la marca mantendría durante décadas, bautizando sus modelos con nombres relacionados con el mundo taurino. El Miura no era solamente un auto bonito, era técnicamente radical para su época. El motor V12 iba montado de forma transversal, detrás de los asientos, algo que ningún otro fabricante había intentado nunca en un auto de calle destinado a la venta comercial, no solamente a la pista. La producción se extendió entre 1966 y 1973 y a lo largo de ese ciclo aparecieron tres versiones principales: el P400 original, que inauguró todo el concepto, el P400S de 1968, con más potencia y un interior notablemente más refinado, y finalmente el P400SV, la evolución definitiva, mejorada en suspensión, carrocería y rendimiento general. En total se construyeron 764 unidades entre todas las variantes, siendo el Miura S con 338 unidades, la versión más numerosa de todas. Y ahora llega la sorpresa final, la parte de esta historia que probablemente no esperabas escuchar. El Miura no se apagó porque las ventas hubieran colapsado, ni porque un rival lo hubiera superado técnicamente en el mercado. Se apagó por una decisión personal, casi impulsiva, del propio Ferruccio Lamborghini. En el Salón de Ginebra de 1971, en el mismo evento donde se presentaba el Miura SV, Lamborghini mostró también, al lado, un prototipo completamente nuevo, el Countach. Al ver la reacción del público frente a ese prototipo anguloso y todavía más radical que el propio Miura, Ferruccio llegó a la conclusión, sin esperar datos de ventas reales ni estudios de mercado, de que la gente ya había dejado de interesarse en el Miura. Detuvo la producción antes de tiempo, convencido de que el futuro ya había llegado con el Countach, aunque ese nuevo modelo tardaría todavía varios meses más en estar listo para entregarse a los primeros clientes. La producción del Miura SV se cerró oficialmente en octubre de 1973, aunque, según la documentación interna de la propia fábrica,
Uno de los últimos ejemplares reales se terminó de construir recién en enero de ese mismo año, y solamente 3 unidades más saldrían de la línea después de esa fecha. Así que repasemos esta historia completa una vez más. Un embrague defectuoso en un Ferrari personal y un insulto directo de Enzo Ferrari hacia un fabricante de tractores que se atrevió a sugerir una mejora, una fábrica nueva, levantada a pocos kilómetros de Maranello, como desafío deliberado. Un grupo de ingenieros jóvenes que desobedecieron a su propio jefe, construyendo en secreto, durante sus horas libres, el chasis que Ferruccio jamás había pedido. Un carrocero que llegó casi por casualidad, en el último momento posible, a vestir ese esqueleto de acero desnudo con una de las carrocerías más recordadas de la historia del diseño automotriz, y un final abrupto, decidido no por el mercado ni por los números de ventas, sino por la impresión personal de un solo hombre que vio un prototipo nuevo y, sin pruebas reales, decidió que su propia creación ya había dejado de tener sentido. El Miura nació de un orgullo herido en Maranello y murió de un impulso similar en Ginebra, apenas 7 años después. Y entre esos dos momentos cambió para siempre lo que el mundo entero entiende por un auto deportivo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video.